muy buenos días. Estamos ahora reunidos con mucho gusto por la presentación de Mateo. Nos acompaña en uno de los múltiples regresos que hace a la Ciudad de México. Nos sentimos realmente honrados con su trabajo y con su presencia. El evento se presenta en el marco del 50 aniversario del Cinvestav, que generosamente ha contribuido para poder abrir estos foros de discusión y estos espacios de análisis, ¿no? No es mi intención hacer una presentación exhaustiva de Matthew Goodman. Me basta con decirles que ha hecho un trabajo etnográfico impresionante en la colonia Santo Domingo y ha participado de manera contundente en la discusión epistémica sobre el análisis de las masculinidades. Por supuesto, la perspectiva que ha ponderado en este tipo de trabajos es la antropológica cultural, y las afinidades, digamos, en las discusiones que tenemos en mi seminario y en la formación de cuadros a nivel doctoral y de maestría son totales. Por eso me siento realmente muy contento de poder además abrir este foro de discusión, no solamente a gente del DIE Cinvestav, que para mí es prácticamente mi casa, sino a esos otros espacios que dan también cabida a mis intereses académicos. Me refiero a la gente de la UNAM, a la gente de la UAM e incluso de la ENA. Todos sean bienvenidos, y sin más preámbulo, pues le doy la palabra a Matthew Goodman. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Bueno, encantado de regresar a casa y estar con ustedes. Muchísimas gracias, a Daniel, Alejandra, Pellicer, a todos los compañeros y compañeras de Cinvestav aquí en la Ciudad de México. Y realmente es un honor poder participar este año en este evento para ayudar a celebrar 50 años de esta institución, y me quedo muy agradecido también porque yo sé que están de vacaciones y cuando yo estoy de vacaciones no quiero asistir muchas veces a las charlas y ponencias. Entonces Daniel me ha pedido hablar por 30 o 40 minutos de otro proyecto que he hecho, y después podemos tener mucho tiempo para discutir y conversar sobre los temas. Tengo que explicar primero que por la primera vez en mi vida académica he escrito un libro y he hecho un trabajo que no tiene mucho que ver, no tiene nada que ver con México ni con América Latina. Entonces espero que sea de interés. Ustedes no, como pueblo, no están involucrados como otros países en las guerras en Irak y Afganistán, afortunadamente, pero creo que vale la pena hablar más de cuestiones de militares, de militarismo, de reclutamiento, de conscripción, porque sigue la conscripción de una manera u otra en México. Y es una institución desconocida, no solamente aquí en México, sino en muchas partes del mundo. Tenemos montones de libros sobre la iglesia, las iglesias, la religión, sobre educación, sobre gobiernos, todas las instituciones sociales. Pero tenemos muy pocos estudios sobre lo que es el soldado y cuestiones relacionadas con los militares, incluso cuestiones de género. Entonces tengo muchas imágenes y voy a tratar de no leer mucho, pero es un estudio, es un libro que solamente en inglés todavía, pero casi la mitad del libro son las palabras de 6 veteranos, y quiero presentarles a 4 de los 6 y hablar un poco de su vida, de cómo decidieron involucrarse en el ejército y sus experiencias en Irak
y cómo decidieron estar totalmente en contra de la guerra en Irak y en algunos casos totalmente en contra de todas las guerras en general, entonces el pacifismo. Pero para empezar, quisiera hablar de tres cosas en general. Primero, la relación entre naturaleza, violencia y masculinidad. Dos, masculinidades militares. Y tres, una cuestión del voluntarismo. Porque aún en México, donde existe la conscripción, depende el ejército mucho, el ejército que tiene armas, del voluntarismo. Entonces creo que tiene que ver aquí también, en muchos sentidos. Yo tengo Mac, entonces no estoy acostumbrado de... sí. Bueno, aquí será que ya sabemos más o menos. Hay menos soldados gringos allá en este momento, pero siguen 50,000 soldados, entonces no es nada tampoco. Sigue siendo un problema bastante grande para los Estados Unidos. Aquí son los 6. Entonces, para hablar un poco de metodología, quizás sea de interés, una historiadora oral nos contactó hace unos años para decirnos que quería entrevistar a muchos veteranos antiguerra de la guerra en Irak y la guerra en Afganistán. Nos dijo que sabía hacer entrevistas, pero no sabía escribir libros. Entonces, como tenemos nosotros experiencia, iba a entregarnos cintas antes de la época de la grabación digital y podemos escribir un libro. Entonces nos llegaron como 40 cintas. Estudiantes en nuestra universidad hicieron transcritas todas las entrevistas. Elegimos 6, decidimos elegir a 6, más que nada por las historias, por la manera de expresarse, porque fueron más chocantes sus historias. Y yo después visité a los 6 en todas partes de Estados Unidos y uno en Canadá para hacer otras entrevistas más largas y para pasar un poco de tiempo con ellos. Uno de las conclusiones más importantes del estudio trata del hecho de que es muy común escuchar de la relación masculinidad y soldado en términos de los que participan en la violencia de la guerra, etcétera, etcétera. Entonces, varios tipos de masculinidad, violento, etcétera. Pero para nosotros fue muy interesante la manera de expresarse de los veteranos, porque también querían hacer referencia a cuestiones de la masculinidad, en particular cuestiones de ser hombre de verdad y decir la verdad, que los hombres no mienten. Si hemos encontrado una guerra horrible, vamos a decírselo así a todo el mundo. Y también es una manera de apoyar y de mantener a la familia en general, de estar presente para nuestras familias. O sea, solamente si estuviéramos actuando de una manera desconocida, de una manera de esconder las realidades de la guerra, podríamos, si estuviéramos mintiendo, estaríamos actuando de otra manera y no de manera masculina. Bueno, voy a explicar, por ejemplo. Charlie Anderson, uno de ellos. Charlie Anderson cruzó la frontera para llegar a Irak en marzo de 2003.
con los marinos de su batallón. Como todos los demás uniformados en cuanto a su misión, estaba lleno de miedo y curiosidad, ira y rencores, entusiasmo y ambivalencia. Entrenado como enfermero, le gustaba en particular la idea de poder ayudar a sus camaradas en caso de que fueran heridos. Pensando en toda su experiencia después, no obstante, dijo, al principio no sabía lo que no sabía. Muy pronto iba a aprender otra realidad. En una temprana maniobra militar había bajas cerca de Ciudad Sadr. Alguien mandó un mensaje por radio: busquen a un joven árabe con pantalones negros, camisa blanca y cargando AK-47. En otras palabras, casi todo el mundo. De golpe escuchó el sonido de ametralladoras detrás de él. Se volvió todo loco, dijo después. Uno de los sargentos de Charlie les había contado una historia de guerra. De repente empezó a disparar su rifle en el aire, sin blanco ni propósito. Tan rápido, regresó a su historia, tomando su café como si nada especial estuviera ocurriendo. Quizá mucha gente habría pensado que fuera todo muy padre, dijo Charlie, pero me dio miedo a mí. Las epifanías políticas y morales empezaban así para Charlie, dado el hecho de que las películas, es importante la imagen, que tenían todos los soldados, las imágenes de las películas de la Segunda Guerra Mundial, constituyen una dieta normal que le da de comer a los jóvenes en Estados Unidos desde casi su infancia. Y no es difícil imaginar lo que Charlie y sus camaradas esperaban encontrar al entrar de pie en Ciudad Sadr ese día en 2003. Bueno, no pude encontrar una imagen de los gringos en Europa, pero son los británicos. Y la idea es igual. Entonces yo también, mi papá, marino en el Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial, entonces yo tengo sus fotos, sus recuerdos, me ha contado. Entonces yo de niño pensaba, bueno, vamos a la guerra para probarse hombre, etcétera, etcétera. Y para liberar a los demás, para salvar el mundo. Eso también es muy masculino. Se acordó Charlie, preparamos para un ambiente de los desfiles de liberación en Holanda y Francia de la Segunda Guerra Mundial. Pero el problema de ese día es que, según Charlie, estás mirando a los niños y adultos en las puertas, las ventanas y a las azoteas. Tratas de ver las cerradas, las calles, todo, buscando un tipo en una muchedumbre de 5,000 personas, un tipo que te quiere matar. Seguía con su rifle en la mano izquierda, con el seguro suelto y el dedo puesto por el gatillo. Estaba montando de pasajero en un Humvee, tirando comida y saludando a los niños con la mano libre. Entonces tirando comida que tenían los soldados. Al dar la vuelta de una esquina vio que no había tanta gente en las calles. De golpe escuchó explosiones, marinos tirando por todos lados. Ni me preguntas a qué estoy disparando. Estoy tirando a la maldita gente, gritaba alguien. Y fue en ese entonces que la imagen de la Segunda Mundial cambió. Y habla de un pandemonio total, mujeres, niños, la mayoría mujeres y niños. Y parece tan cliché, pero es todo, es lo que estaba pasando, la mayoría mujeres y niños. Y algunos viejitos corriendo donde sea, gritando y chillando.
no era una, fin de cita, no era una premisa masculinista central de guerra, proteger a las mujeres y niños. Empezó a proyectar en su mente otra imagen de otra guerra. Pensaba en la fotografía, dice Charlie, de blanca y negra, de una niña huyendo de una explosión en Vietnam. Se le cayó una bomba de napalm. Y de golpe Charlie empezó a pensar, bueno, ya no estamos en la Segunda Guerra Mundial, ya no estamos liberando, estamos invadiendo y ocupando otro país, otro pueblo. Y fue muy chocante para él. Yo creo, en el caso de Charlie, pero en el caso de otros de los 6, por empezar con un idealismo quizás más alto que los demás, cayeron más fuerte. Demond Mullins, aquí a la derecha, Demond tiene una historia muy interesante. Es bailarín, o era, de niño, y parece que tenía mucho éxito. Y iba a estar en la universidad con una beca, pero al fin no consiguió beca de bailarín y no podía pagar la cuenta en la universidad. Entonces dejó de hacer eso y empezó a trabajar como modelo. Se fue de Nueva York, donde vivió, a Las Vegas, Nevada, como modelo, y tampoco tuvo tanto éxito. Es muy guapo, pero es difícil la vida de los modelos, dice Demond, y decidió involucrarse en la Guardia Nacional, porque en la historia de los Estados Unidos, si estás en Guardia Nacional, recibes dinero para la universidad, pero no vas a la guerra. Pasó el 11 de septiembre 2001 y estaba en la Guardia Nacional y de golpe, ya saben, lo mandaron a Irak. No era el propósito, no tenía muchas ganas de probarse hombre, etcétera, etcétera, pero llegó a Irak y pasó un año allá. Y dice y habla en las entrevistas de la última misión que tenía después de un año allá. Y dice, y cito aquí, cuando regresé de mi última misión militar en Irak, cuando entramos al campamento, había una muchedumbre que nos acercaron para felicitarnos. Todos gritábamos, ¡qué milagros! Es nuestra última misión, vamos a regresar vivos. Mi oficial me alcanzó para decirme, ahora eres varón. Eso es lo que me dijo. Y pensaba, y sigo pensando, ¿qué quería decir? Diariamente pienso en eso. Porque es la violencia que me hace varón, son los actos de violencia que me hacen varón, o es mi potencial para la violencia que me hace varonil o masculino. ¿Me entiendes? Aquí tenemos lo que los antropólogos llamamos calidades adquiridos y adscritas, en el sentido de que los hombres nacen así o se hacen. Y el debate continúa. Yo, como constructivista social, creo que no podemos explicar muchas cosas por discusiones de hormonas, etcétera, etcétera, pero con mucho gusto podemos discutirlo después. Creo que los militares realmente dependen de eso, dice Demond. Desde la niñez se socializa uno en cuanto a qué quiere decir masculinidad o qué es ser varón. Y la cultura popular igual.
Cuando eres demasiado chiquito para entrar al ejército, te dan de comer estas imágenes. Después, simplemente al inscribirse en el ejército, es como probarse varón. Entonces, decir que eres varón porque experimentaba el combate, pues, ¿cómo me hace varón? Tenía 22 años, dice Dumont, cuando llegué a Irak, ya siendo varón. Mis actos violentos me hacen varón alfa. Actualmente entre los civiles se dice varón alfa. Macho alfa. Macho alfa, perdón. Macho alfa y beta. No sé. No creo. Bueno, somos los betas aquí. Está todo jodido, porque aunque sé todo eso, me internalicé lo que aprendía, estas cosas que aprendía, estas cosas negativas en cuanto a la masculinidad y la violencia. Me lo internalicé mientras conscientemente sabía que me equivocaba. De cierta manera, me muestro de manera violenta para mostrar que sí, soy varón. Al regresar a casa, a Estados Unidos, de Irak, fui muy violento, dijo él. Y de hecho, recibió las noticias al regresar a Estados Unidos que estaba sufriendo también del trastorno de estrés postraumático. Para todos los veteranos, los 6, la parte clave, la parte más importante que puede explicar el cambio de su opinión, de la idea que tenían sobre la participación y si la guerra era justa o no, trataba de los civiles, el tratamiento de los civiles. Igual que otros soldados, los disidentes tienen sus quejas sobre equipo roto, oficiales ineptos, misiones imposibles. Pero a diferencia que muchos soldados desarrollaron una empatía para los civiles, porque tenían la idea al llegar que iban a ayudar, iban a proteger, iban a liberar, y no fue así. Y como dije, fue demasiado chocante para ellos. Bueno, yo escribí el libro con mi colega Kathy Lutz, también es mi esposa. Entonces, para promover los trabajos de ella. Es experto, yo no soy experto en cuestiones de los militares, pero ella sí. Entonces también represento otra manera. Lo que quiero promover es entre los estudiantes aquí la idea de pensar en la posibilidad de hacer estudios sobre los militares. Pueden hacer etnografías. Ella, Homefront a la izquierda aquí, es una etnografía de una comunidad, una ciudad donde hay una base gigantesca de Estados Unidos en Carolina del Norte, que se llama Fort Bragg. A la derecha hay otro libro, es compilación de las bases del imperio, porque los Estados Unidos, y tengo un mapa después, tiene 1000 bases militares en todas partes del mundo. 1000. Bueno, algunos son con poca gente, pero algunas son bastante grandes, en Corea del Sur, en Alemania y en otros lugares, y por supuesto en Irak y Afganistán. Entonces yo lo que realmente quiero hacer es promover la idea de que es una necesidad social. Es muy importante que tengamos más estudios de todo tipo sobre los oficiales, sobre los soldados, sobre campamentos, sobre todo. Y por supuesto ahora, actualmente en México es difícil y un poco peligroso en muchos casos, pero aún más importante
yo creo, en la frontera, en otras partes, en Chiapas, quién sabe dónde. Ok, fin de la promoción. Ahora, bueno, el cuento, la historia que es mi favorito. Había, ¿cómo se llama? Puntos de revisión, retenes, ¿no? Aquí, ok, retenes. Y en Irak y siguen teniendo retenes. Y a veces un retén en el mismo lugar todos los días, pero a veces decidieron los soldados gringos establecer un retén de golpe para tratar de atrapar a alguien con sorpresa. Entonces, voy a leer la historia de Garrett Rappenhagen sobre un retén un día. Cuando se acerca un carro de alta velocidad, contó Garrett, estás pensando que podía cargar una bomba. El corazón está latiendo a toda fuerza y la adrenalina corriendo porque piensas que te puede bombear en cualquier momento. Y los frenos chillaron cuando para el vehículo. Estás gritando al chofer que se baje, pero no habla inglés, entonces no entiende y no se baja. Tratas de abrir la puerta del carro, pero se ha atrancado. El carro es una mierda. Estás frustrado porque no puedes abrir la puerta de esta porquería. Te da vergüenza que no puedes abrir una puerta que no se abra. Entonces agarras al tipo y lo jalas por la ventana y lo tiras en el suelo y lo sujetas con esposas de plástico. Pero ahora ves a los demás pasajeros del carro y te das cuenta de que su mujer y sus hijos te están mirando fijamente con un enojo intenso en los ojos y te das cuenta de que eres parte del problema y no pretendes serlo, no quieres serlo, pero estás allí, ¿sabes? Y eso es el crimen que estás ahí. Para Garrett fue imposible no verse a sí mismo por los ojos de las mujeres y sus hijos. Por eso hablamos de momentos de epifanía morales y políticas, porque no en todos los casos de los 6 había un momento, pero en 3 o 4 sí había un momento. Y para todos podían explicar el proceso de realización. Y por eso elegimos las historias de estas personas. Pero yo creo que también representan un grupo más amplio, que no son tan elocuentes, que no pueden articular de la misma manera sus sentimientos, pero es que es muy importante entender que no son pocos los soldados que han experimentado el choque. Al mismo tiempo, no quiero ser demasiado romántico. Mientras muchos respondieron así o querían responder así, otros no. Y según Garrett, otros soldados no respondieron a situaciones semejantes de la misma manera. La mayoría de las tropas, dice él, empezaron a odiarse, pero en vez de intentar mejorar el tratamiento de los civiles iraquíes, se cambiaron para ser aún peores. Adoptaron una actitud de conquistadores, se metieron en todo y se volvieron monstruos. Yo creo que el impulso masculinista incluye declaraciones bravas de morir por una causa, como la liberación de otros pueblos,
lealtad y honor, y sobre todo el rito tan distinguido de celebrar los lazos homosociales entre varones, la idea de que es recto y justificado matar a los que antes habían asesinado a sus camaradas. Era francotirador y hay muchas historias sobre eso que puedo contar después. Bueno, un momento. El chavo a la derecha estaba vendiendo alcohol y hashish a los soldados. Entonces, para él la guerra fue una oportunidad financiera bastante buena. Un disfraz para francotiradores. Es interesante, y voy a hablar en el último ejemplo de Ricky Clausing, pero también aquí puedo hablar. Garrett, durante nuestra discusión, me decía que durante su estancia, sus años en el ejército, una vez había regresado a su pueblo en Colorado, el estado de Colorado, y había pasado por una librería. Y en la librería estaba, regresó a casa totalmente confundido sobre la guerra. Estaba tratando de entender lo que estaba pasando, en qué estaba participando, pero no entendía. Entonces decidió, era mal estudiante en la prepa, pero bueno, buscaba libros. Entonces preguntó a la mujer trabajando ahí: ustedes tienen libros sobre Irak, ayúdame para entender lo que está pasando. Entonces, según Garrett, salió de la librería con un montón de libros y los puso en su maleta y regresó a Irak y empezó a distribuir todo. Y de hecho, los soldados, la primera guerra en la historia del mundo, yo creo, los soldados tienen acceso al Internet y pueden pedir libros y compran libros por Amazon.com y llegan dentro de 2 o 3 semanas. Entonces los soldados antiguerra estaban comprando libros antiguerra y el ejército estaba facilitando la llegada de los libros. Interesante eso. Bueno, voy a hablar. ¿Pueden leer las letras atrás, abajo? ¿Sí? Es un letrero detrás de un camión en Irak. Voy a hablar de Ricky Clausing. Tengo una foto de él en un momento. Que también tenía una historia antes de llegar al ejército muy interesante. Era misionero en México y también en Tailandia. Evangelista y un tipo que realmente quería ayudar y servir a todo el mundo, y por eso decidió participar en el ejército, y porque tenía muy buenas notas en la prepa y también tomó un examen y salió bien todo. Decidieron entrenarlo como ¿cómo se llama? Interrogador. ¿Cómo? No, para entrevistar, pero así. Interrogador. Bueno, entrevistador, pero con presos, entonces no de manera antropológica. Yo quería formular mi propia idea sobre lo que estaba pasando en Irak, dijo él. Pero después de poco tiempo en Irak y después de poco tiempo hablando, interrogando a los presos en la cárcel, un poco después de Abu Ghraib, si conocen la historia de Abu Ghraib en Irak, había experimentado, había visto varios casos de abusos de parte de los soldados gringos contra los civiles iraquíes, y empezó a quejarse con los oficiales y otra gente en el ejército estadounidense para cambiar, porque tenía muchas ideas de que, bueno, si hay problemas, los soldados gringos siempre cambiamos y mejoramos las cosas.
para mí un poco ingenuo, pero tuvo que pasar por un proceso de aprendizaje. Lo mandaron a hablar con pastores religiosos, porque había sido